nada, y aunque ya asumo que no hace falta decirlo, el recordatorio lo hacemos, por favor, los móviles, modo silencio. Buenas tardes ante todo, bienvenidos a nuestro 7º concurso de bandas sonoras Toca Otra Vez, SAC. Llevamos 7 ediciones ya y año tras año ha ido creciendo el número de participantes hasta llegar a unas dimensiones en las que hemos tenido que dividirlo en 2 años. Ahora estamos en la segunda. Pero en este concurso comenzó en el 2011, siendo un concurso de composición de bandas sonoras para cortos. Y hoy tenemos entre nosotros a la primera ganadora de este concurso. Y la tenemos entre nuestro magnífico jurado, Uxía Oña Lourido. Ganando ese mismo año el tercer puesto de esta composición musical de la ciudad de Ferrol. Es etnomusicóloga, musicóloga y, sí, por si aún no le llega, está estudiando producción musical. También tenemos entre nuestro jurado a Marían Salori Fernández, pianista, maestra con especialidad de música y una mujer implicadísima con los niños de todos los centros por los que ha pasado, creando grupos tanto de música como coral y dejando huella por donde ha pasado. Iván Fernández Cova, exalumno del Conservatorio de Ferrol, uno de los impulsores de este concurso, clarinetista y profesor de lenguaje musical y armonía en la Asociación Cultural Musical Sementeira de Narón, que junto con Eusebio López Egea, director de la banda infantil Sementeira, son 2 ejemplos a seguir para muchos niños de los que hoy van a estar aquí, interpretando bandas sonoras. Eusebio también dirige la banda de Ogarase, una banda divertida a la vez que profesor. Por último, Ana Trastoy Cuba, maestra especialista en música, pianista, clarinetista, licenciada en Historia y Ciencias de la Música y también forma parte del coro Concerto Tempo de Ferrol. No vamos a dar paso a nuestra esperada gala sin antes agradecer su colaboración con este evento a entidades como Telepizza, Superport, Covirán, Fini Golosinas, PC Box Ferrol, Imprenta Gormar y Meremar. Y por supuesto no pueden faltar nuestros especialistas en música, LED, Emosons y Musical 100 Fotos, y una especial colaboración por parte de CaixaBank. También nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Ferrol por cedernos este precioso auditorio y a sus técnicos por hacer posible este espectáculo. Y, como no, a nuestro conservatorio por dejarnos todo el material, instrumentos y por su implicación. Y damos paso a nuestra primera participante, Paula Amigo. Instrumento arpa. Obra Ryder Flausinger, película Crepúsculo.
continuación, Grupo Los Hawaianos. Irene Martínez, de primer curso, trombón. Carla Basterrechea, segundo curso de grado elemental, viola. Eva Serantes, cuarto de grado elemental, viola. Adrián Loureiro, tercero de grado elemental, trombón. Obra ¿Qué hay más allá? Película Miami. Tenemos el dúo compuesto por Ariana Landrove a la flauta travesera y Alicia Iglesias al piano. Obra Les Coups Continu d'un autre été, l'après-midi, película Amélie.
David Monzón, al violonchelo, Marcos Castro, violín, Ana Martínez, violín, Andrea Rivera, viola, Carmen García de Paredes, voz, Noemí Mera y Daniel Arlao, baile. Tenemos el grupo Epic Brass, formado por Christopher Martínez, trompa y trompeta, Manuel Ramos, bombardino, Samuel Rodríguez, trompeta, Unai Cano, batería, José Melgar, tuba, Xavier Fernández Vázquez, trompeta, que nos ofrecerán un remix de 15 películas y series y videojuegos.
Siguiente obra, Emma López, a la marimba, y Nerida Santiago, violín. Obra 4 remix. Película, Amélie.
continuación, Grupo Morris, compuesto por Laura Gómez, viola, Noa Díaz, percusión, Elga Magallanes, violín, Elisa Sardiña, violín y guitarra. Obra, Coco. Película, Coco. Coco es una película estadounidense que narra la historia de Miguel, un niño cuyo sueño es llegar a ser un gran músico a pesar de que su familia se lo prohíbe. Coco fue una oportunidad para demostrar el talento de la comunidad latina, al igual que este concurso es para nosotras. Esperemos que os guste.
continuación, Ana Pereira, piano, Sara Permuy, voz. Obra, audición La La Land. Película, La La Land. Barefoot, she smiled and left without looking, and tumbled into the sand. The water was freezing. She spent the month sneezing, but said she would do it again. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we made. She captured a feeling, sky with no sailing, a sunset inside a frame. She lived in her liquor, died with a flicker, that always remembered the flame. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She told me a bit of madness is key, to give us new colors to see. Who knows where it will lead us? And that's why they need us. So bring on the rebels, the people from peppers, the painters and poets and plays. And here's to the fools who dream, crazy as they may seem. Here's to the hearts that break. Here's to the mess we make. I trace it all back to that. Around the snow and the sand, smiling through it, she said she'd do it again. Ahora tenemos un grupo numeroso. Grupo Parker Floyd. Martín Otero, piano, teclado y voz. Unai Cano, batería. Javier Dopico, guitarra eléctrica y voz. Ricardo Aneiros, bajo eléctrico. Y a las voces, Andrea Rivera, Adriana Gonzoy, Beatriz Álvarez, Ana Piñeiro, Celia Casal, Rosalía Pico, Carmen García de Paredes, Carlos Pouso, David Monzón, Omar Calderón, Marcos Castro, Candela Rañal, Carmen Martínez, Lara Lorenzo, Izán Pedreira, Nara Girón, Daniel Ardao, Irene García y Elena García. Tema Another Break in the Wall. Película The Wall.
Siguiente grupo, la banda del Titanic. Álvaro Lourido, piano. Santiago Díaz, clarinete. Laura Gómez, viola. Saray Fernández, saxofón. Daniel García, tuba. Elena García, percusión. Eva Somolinos, viola. Tema, El último mohicano. Película, El último mohicano. Última obra presentada al certamen, Highlight from the Lord of the Rings, película El Señor de los Anillos.
Intérpretes: Roberto Losada, clarinete; Juan Díaz, trompeta; Lucía Medín, clarinete; Daniel García, tuba; Sergio Salceda, saxofón; Alba Sueiras, percusión; Mireia Doce, flauta; Iago García, flauta; Marta Fernández, trombón; Brais García, trompeta; Carlos Aguado, trombón; Violeta Doce, clarinete; Hugo Paz, percusión; Francisco Iglesias, violonchelo; Pablo Rodríguez, saxofón; y por último Javier González, violonchelo.
E un pouco, bueno, isto xa comentei no concurso dos rapaces máis pequenos, pero, bueno, vou repetir máis ou menos o mesmo, porque, bueno, pois é un pouco a nosa idea desde AMPA. Mirade, cando empezamos a traballar no AMPA, fai 2 anos, a dirección anterior, vamos, os outros membros da AMPA insistíronos moitísimo en que seguiramos traballando con temas das bandas sonoras. E, bueno, nós ao principio, bueno, pois non entendíamos moi ben esa teima desas persoas de decir, bueno, pois hai que seguir coas bandas sonoras. Estaba Lino, estaba Monse, estaba Emilio, pero, bueno, eu penso que agora, despois de ter visto aquí a todos estos maravillosos músicos, penso que o chegamos a entender, nos gusta, nos apetece, e pensamos que seguiremos traballando pois nesta línea. E por que pensamos que esta línea é correcta? Pois porque vemos aos músicos, vemos que estes nenos estiveron onte aquí ensaiando, formaron grupos, tiveron que poñerse de acordo, tiveron que loitar para que lles salise ben, ensaiaron, entrenaron, xogaron. Bueno, pois ao final nos pensamos que a finalidade da AMPA pois é manter un pouco pois esos principios de convivencia que, bueno, que estamos, penso que todos na obriga de manter e de transmitir á sociedade. Ben, este acto que vedes que, bueno, mobilizou pois a 100 e pico de artistas, que, bueno, pois xa vexo que é bastante público, non sería posible sin moitas axudas que tivemos. Por unha parte, o propio conservatorio, a dirección do conservatorio, tanto o director como o vicedirector, como o xefe de estudos que nos estuveron apoiando en todo momento, todo o profesorado, aquí estiveron profesores afinando instrumentos, dando os últimos toques para que todos os artistas pois deran o mellor deles mesmos. Incluso desde o personal docente tivemos a Clara, que estivo aquí pola mañán a todas as horas, tamén axudando e movendo a todo este persoal. Ben, por unha parte o conservatorio e despois o Concello. Este espazo é un espazo do Concello que tivemos a sorte de que se nos facilitase por poder facer aquí este acto, que sería totalmente impensable pois no propio conservatorio, que é moito máis pequeno. E, bueno, para os rapaces pois ten que ser maravilloso, son os artistas, pois tomarlle a medida a un escenario tan maravilloso como este. Daquela, pois, moitísimas grazas ao Concello de Ferrol por estar aquí, por deixarnos a nós pois estar aquí. Bueno, tamén tivemos aquí unha serie de sponsors que xa son tradicionais e outros novos, que son os que nos financian, en certo modo, pois os premios que lles vamos a dar a todos estos, bueno, uns premios para os mellores, que eu penso que os mellores son todos. O xurado agora está deliberando, está pasando fatal, demos 10-15 minutos, pero non sei se vai ser posible que nos dé un resultado a tempo. Os sponsors, xa lles decía que lles dan un detalle a cada rapaz que participa, mas pois parte nos premios. Tamén temos a moitas familias axudando, afortunadamente, porque senón non poderíamos, axudando coas imaxes, axudándonos a mover os músicos de arriba para baixo e de baixo para arriba. Entre eles está José, está Esther, está Manuel, está Alejandra. E, bueno, pois, sin eles non poderíamos tampouco mobilizar todo isto que se fixo ao longo desta tarde. Levamos aquí 5 horas e estamos movendo xente permanentemente. Tamén os nosos técnicos de son, os que estiveron movendo os instrumentos no escenario, tamén levan 5 horas aquí man a man con todos nós. Bueno, e non só hoxe, sino que onte sabedes que estiveron ensayando tamén todo o día. Bueno, eu animaría, desde logo, a todas as familias a que pasasen algunha vez por esta fase de non só de estar no público, sino estar na organización dun acto como este. Porque de verdade que é maravilloso. Bueno, é un traballo, en fin, tremendo,
pero é maravilloso ver aos vosos fillos, aos vosos do outro lado do escenario. O sea, que eu de verdade animaríamos a todos a participar porque realmente merece a pena. E quen fixo todo isto? Bueno, pois eu non vivo en Ferrol, eu vivo en Betanzos e entón vir aquí cáusame, bueno, pois veño máis ben poucas veces, pero porque teño uns compañeiros na AMPA que son uns cracks. Levan 2 meses traballando. E vos diredes, pero que non é tanto. Sí, é moitísimo. O concepto de escaleta, que era un nombre rarísimo. Bueno, cantidade de cosas que non sabíamos, bueno, pois eles agora manéjanos como si fosen realmente eles productores. E bueno, pois esas persoas querería que viñeran aquí para que vos todos os poidesedes coñecer e que soy, vamos, de verdade, porque levan traballando e aínda o que queda, E entón, bueno, pois vamos a chamar e van a vir aquí, a estar aquí conmigo e diante de todos vos. Venga, Jacobo, ven. Antonio. Pedro, es que no sé, le gusta estar entre bambalinas a estos. Pedro también vendrá. A Inma, que es la que llevó todo esto. A Sonia. Antonio. Pedro. Que son os que fixeron posible isto. E tamén un agradecemento especial a Manuel, que estuvo sostendo aquí a todo o rato. Onde está Manuel, o noso presentado, Manuel. E bueno, moitísimas gracias a vos por estar aquí, aos vosos fillos, por actuar. E bueno, vamos a seguir así un pouco a ver se lles toca algún premio, vale? Venga, ahora imos a ilos chamando, darles un agasallo a cada un deles, e eu penso que así lles podedes facer a foto, a máis entregarles os diplomas, vale? Bueno, moitas gracias a todos. Entregar un detalle por parte de los patrocinadores, comentar que todos llevan una bolsa con una merienda gentileza de Supermercados Covirán, un estuche de finigolosinas, un vale de descuento y un detalle de Telepizza y un detalle de PC2, aparte de un diploma por la participación. Vamos a ir llamándolos uno a uno. Me van a perdonar si algunos repito porque hay más de uno que han participado en distintas obras y el orden que tengo va por eso. Comenzamos por Palda Amigos. Irene Martínez. Carla Basterrechea. Eva Serantes. Adrián Loureiro. Ariana Landró. Alicia Iglesias. David Monzón. Marcos Castro. Ana Martínez. Andrea Rivera. Carmen García de Paredes.
Noemí Mera, Daniel Ardao, es la bailarina. Christopher Martínez. Manuel Ramos. Samuel Rodríguez. Unai Cano. José Melgar. Chuches. Xavier Vázquez. Emma López. Nelida Santiago. Laura Gómez. Noa Díaz. Elga Magallanes. Elisa Sardiña. Ana Pereira. Sara Permuy. Martín Otero. Unai Cano. Ya está, ¿no? Es uno de los... Javier Dopico. Ricardo Aneiros. Andrea Ribeiro. Hay que buscarlo. Adriana Lonzoy. Beatriz Álvarez. Ana Piñeiro. Celia Casal. Rosalía Pico. Carmen García de Paredes, creo que ya había salido. Carlos Pouso.
David Monzón. No, ya está. Omar Calderón. Marcos Castro. Candela Rañal. Carmen Martínez. Lara Lorenzo. Izan Pedreira. Nara Girón. Daniel Ardao. Ya está Daniel. Ya viene. Irene García. Elena García. Álvaro Lourido. Santiago Díaz. Laura Gómez. Saray Fernández. Daniel García. Elena García. Eva Somolino. Roberto Losada. Juan Díaz. Lucía Medín. Daniel García, ¿está bien? Ya está. Sergio Salceda. Alba Sueiras. Mireia 12. Iago García. Marta Fernández. Brais García. Carlos Aguado. Violeta 12. Hugo Paz. Francisco Iglesias. Pablo Rodríguez.
y Javier González. Bueno, pues creo que, aparte que ya les han aplaudido bastante, un último aplauso por lo menos para despedirles. Parece ser que ya el jurado ha deliberado y parece ser que ya hay decisión. En primer lugar, comentar que la entrega de premios se realizará por la presidenta del AMPA, Miluca Rodríguez, el concejal de Cultura, Suso Basterrechea. Si no está entre bambalinas, por favor, que se acerque. Y al director del conservatorio, Francisco San Ramón. Por favor, un aplauso para ellos. Hola, buenas tardes. Esto de ser jurado es Es muy fácil, ¿verdad? facilísimo. No nos ha llevado nada de tiempo. No, nada. Pero bueno, vamos con los premios. Antes de nada, dar las gracias al AMPA del Conservatorio por habernos dado la oportunidad de ser jurado. Decir que es algo muy difícil. Todos deberían de llevarse un premio, pero vamos a repartir 5 nada más. El quinto puesto es para La La Land. Seguimos con el cuarto premio, que es para El Señor de los Anillos. tercer premio. The Wall. Bueno, empiezan los nervios, la tensión aumenta y ahora vamos con el segundo premio. Coco. Bueno, y ya está. No. Y vamos con el primer premio. Y el primer premio es para Remix Amelie. Marino y violín.
detalle para el jurado, que creo que esta vez se lo ha ganado porque el esfuerzo ha tenido que ser importante. De igual forma, y aunque ya se ha comentado antes, un especial detalle también para los colaboradores de este evento, ejerciendo como técnicos de imagen Esther Guimaré y Jacobo Pedreira. Esther, por favor, si ejerciendo el control de artistas Alejandra Laje, Clara Rodríguez y Manuel Otero, por favor. Nuestros agradecimientos como ayudante del jurado Antonio Monzón, dirigiendo la entrada en escena nuestra valquiria particular Sonia y Pedro Martínez, control de pasillo, la presi y la vice, producción del evento, los 4 pringados y este humilde presentador. Muchas gracias por su asistencia. Presentador que ha dejado su trabajo y todo para venir a ahora, su ya está. presentación. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, dice el refrán. Esperamos que lo hayan disfrutado. El esfuerzo de los participantes creo que ha sido notorio. La calidad de las interpretaciones, por lo menos desde mi humilde opinión, son merecedoras de un gran trabajo. Y bueno, pues hasta aquí y esperamos verles el año que viene. Muchas gracias.